Un tema bastante complejo que ahora está siendo visibilizado gracias al testimonio de Bad Bunny, pero hay alrededor de 6 millones de peruanos que tienen este trastorno que muchas veces es confundido con la tristeza y son cosas distintas. Para hablar de esto, que es un tema tabú porque muchas veces también lo ocultamos por vergüenza o por la presión a mostrar solamente nuestra cara feliz en la vida, hemos invitado al psiquiatra, al experimentado psiquiatra Carlos Bromley, para que nos ayude a dimensionar el problema que afecta, reitero, 6 millones de peruanos y la mayoría mujeres, en nuestro caso, entre 20 y 40 años. Buenos días, doctor. Buen día, René, para conversar de este importante tema. Gracias. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estar triste y estar deprimido? La tristeza, por lo general, es una respuesta emocional, temporal, que puede, según las circunstancias que la motivan, ser muy intensa, pero que no dura más allá de una semana, de 10 días. Por ejemplo, por la muerte de un familiar. Por ejemplo, por la muerte de un familiar, uno entra en un proceso de duelo y, de acuerdo al tipo de relación que haya tenido con este familiar, poco a poco va mejorando. En la depresión esto no sucede así. Después de haber tenido esta tristeza por más de 15 días y continuarla teniendo, se profundiza, la persona se pone cada vez más agobiada, pensamientos negativos, escasa actividad general. ¿Irritable también? En el caso de las niñas, los niños y los adolescentes, esta depresión también tiene síntomas de irritabilidad. Y en algunos adultos también. ¿Qué la genera, no? ¿Qué la genera? Hay una serie de estudios que se han hecho al respecto y en primer término está la predisposición biológica. O sea, ser hijo, familiar cercano de una persona con depresión puede predisponer a una persona a tenerla dentro de sí. Y o sea, es una enfermedad, digamos. Es una enfermedad mental. Claro, es una enfermedad mental, es como ser diabético. Es como ser diabético, es una enfermedad mental crónica de larga duración, pero con el tratamiento adecuado uno puede recuperarse al 100%. Claro, pero no es que haya sufrido un episodio traumático y eso genera la depresión, a diferencia de la tristeza, ¿no? Se muere un familiar, termina una relación, estoy triste. La depresión puede aparecer de la nada. Sí, ciertamente, si es que hay un desbalance neuroquímico en el cerebro, sobre todo de unos neurotransmisores que se llaman la serotonina, la dopamina, sí, aparece de un momento a otro, sin un motivo aparente, y la persona misma se cuestiona, dice, pero ¿por qué me siento así, tan mal, si no he tenido ningún motivo para sentirme de esta manera? Claro, ahora estamos hablando, eso es importante, porque mucha gente dice está deprimido porque lo botaron del trabajo, ¿no? Eso es estar triste, digamos, ¿no? Pero la depresión puede aparecer como puede aparecer la diabetes, de un momento a otro aparece. Ahora, el problema está en que 6 millones de peruanos y peruanas más o menos sufren de depresión, estamos hablando del 20% de la ciudadanía. Hay centros comunitarios de salud, pero lo que no hay es psiquiatras suficientes. ¿Cuántos psiquiatras hay por habitante en el país? ¿Y cuántos psiquiatras hay en todo el Perú? Sí, en todo el Perú aproximadamente, al momento actual, habemos 1.300, 1.350 psiquiatras. Para más de 30 millones de habitantes. Efectivamente. Y hay lugares donde no hay psiquiatra. Hay sitios donde no hay psiquiatras o llegan cada cierto tiempo para atender a la población. Sin embargo, en los centros de salud mental comunitaria, la preocupación es siempre sí tener por lo menos un psiquiatra que forma parte de un equipo multidisciplinario. ¿En Lima? No, también en regiones. ¿También en regiones? También en regiones. ¿Alejadas? Sí, en regiones alejadas. En este momento en el Perú, en cada región de nuestro país hay un psiquiatra y a veces más de uno. Que muchas veces son personas que viven allí, salieron a estudiar medicina, a estudiar psiquiatría y retornaron al seno familiar a trabajar. Y a regresar, lo que la vida le dio. Qué bueno eso. Ahora, son poquísimos psiquiatras igual, hemos hecho varios reportajes al respecto, hay sitios donde no hay psiquiatras y es como una utopía acceder a un psiquiatra y también es una utopía entender lo que es una enfermedad mental, ¿no? Entonces, tenemos que regresar a los síntomas. Como, primero, la recomendación, ¿no?
no ocultar la depresión. No tiene nada de malo estar deprimido. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que uno puede detectar si es que nuestro hijo o nuestro abuelo, nuestro padre o nuestro hermano, quien fuese, no nos confiesa que está deprimido o ni siquiera él lo sabe? Sí, los síntomas son un abanico. En primer lugar hay tristeza. Como hemos conversado hace un momento, René, es una tristeza que a veces es inexplicable. Y es una tristeza que cada vez se profundiza más y más, con lágrimas, con llanto profuso. En segundo lugar, hay pensamientos negativos. Es mirar el vaso medio vacío en vez de medio lleno. ¿Tendencias suicidas? Cuando el pensamiento negativo se intensifica, se colorea mucho más, suelen aparecer las ideas de que para qué estoy acá en el mundo. O sea, se sufre tanto que la vida se torna insoportable. El dolor es así de duro. Sí, es un muy fuerte dolor emocional. ¿Para qué voy a seguir viviendo de esta manera? Mejor es quitarme la vida. Y aparece el suicidio. Ajá. Y la religión ayuda ahí también, ¿no? Ayuda todo aquello que sume. Las personas que somos creyentes, que creemos en un ser superior, sí, el aspecto religioso aporta mucho para beneficiar a la persona. Ajá. Y también el soporte familiar, también los amigos, los compañeros de trabajo. ¿Pero se nos puede escapar un suicidio a los padres? Se nos escapa un suicidio a los padres. Vemos casos en donde los padres, con mucho sufrimiento, se cuestionan a sí mismos, se echan la culpa diciéndose, pero si ayer estaba bien, hemos estado acá en la casa y hoy día se suicidó. Es que no se sabe prestar atención a los síntomas de los que estamos hablando o se les banaliza, se los normaliza, sobre todo en adolescentes. Bueno, ya les va a pasar, es un mal momento, está en sus Lo que 15 decía este minutos. especialista, ¿no? La gente te dice, ya, despabilate, la vida es una, hay que seguir adelante, actitud, ¿no? Eso no sirve, no es útil. Ajá. ¿Por qué? Porque el problema también incluye una dificultad en la voluntad. Uno no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de hacer las cosas, no disfruta de la vida como antes la disfrutaba. Entonces entra en un trompo emocional en donde finalmente puede terminar suicidarse cuando la depresión es grave. ¿Y qué hacer entonces cuando nos damos cuenta o nuestro hijo o padre o quien fuese nos dice estoy deprimido? ¿Qué hacer? Primero como padre, ¿no? Sí, mira René, esa pregunta es importantísima porque no debemos perder tiempo. Entre que nos percatamos que alguien está deprimido o más aún nos lo confiesa de alguna u otra manera. O por más que lo niegue. O por más que lo niegue inclusive, pero si vemos que hay síntomas de depresión, pues inmediatamente acudir a un especialista de salud mental. Porque... A ver, por ejemplo, ¿qué instrucción le daría, por decirle, a un compatriota del Agustino, por decirlo, o de Villa El Salvador? ¿Qué hace? Lo primero que hay que hacer al identificar si un familiar tiene depresión es buscar en el portal del Ministerio de Salud dónde están los centros de salud mental comunitaria cerca de su domicilio. Hay 288 a nivel nacional. Eso es importantísimo, ver en la página del Ministerio de Salud o preguntar dónde es el centro de salud mental comunitaria de ese distrito porque hay. Sí. Hay en Lima Norte, Lima Sur, Lima Central. Sí, en Lima tenemos más de 50. Entonces, llevarlo para que el especialista lo trate, el equipo multidisciplinario lo trate. Y puede ser un tratamiento con pastillas. Puede ser un tratamiento, si es que la depresión es leve, con psicoterapia. Pero si ya comienza a agravarse a moderado a grave, debe recibir medicación. Porque esto es imprescindible para regular ¿Los centros de salud comunitaria proporcionan esa medicación? Sí, todas las personas que acuden a los centros de salud mental comunitaria están bajo el sistema de financiamiento del SIS, el Seguro Integral de Salud, y no pagan nada porque lo financia el SIS. Claro. Hay psicoterapia, hay medicación, están las consultas médicas, las consultas. Y hay prescripciones para poder comprar las pastillas. Hay prescripciones y las pastillas no se compran porque se las prescriben y se las dan en el mismo centro. ¿Qué tipo de pastillas, por ejemplo? Los antidepresivos. Primero los antidepresivos. Segundo, los ansiolíticos. De ahí pueden venir los estabilizadores del estado de ánimo. Y no hay que asustarse por tomar pastillas. No hay que asustarse. Porque acá dicen, toma tu pepa, que estás muy triste o estás muy pesado, toma tu pepa, no ha tomado la pepa, estigmatizan a las pastillas. Sí, el tema de la salud mental está aún todavía muy estigmatizado. Y también el MINSA tiene la línea 113, opción 5. 103. 113.
113, ojo, 113. Opción 5, que funciona permanentemente las 24 horas del día de los 365 días Antes de del esta año. recomendación, que es vital, la reforzamos después, vamos a leer algunas inquietudes que nos han hecho llegar, doctor. Raúl, ¿es señal de debilidad mental? Ojo, eso al revés. Debilidad mental, ¿es para toda la vida? No es debilidad mental. Se suele decir, ya puedes ser una persona débil, por eso estás deprimido, por eso no sales a hacer las cosas que te toca hacer. No, es una enfermedad. No es que uno lo pueda controlar o que tenga que ver con el temperamento o la personalidad. Es como de decir, uno. no puedes controlar tu diabetes, no puedes controlar tu, qué sé yo, a lo de una otra enfermedad crónica, tu artrosis, tu artritis. Ese es el mejor ejemplo, René, una diabetes. Es similar, son enfermedades crónicas y no es signo de debilidad. Es una enfermedad que nos toca Hay que vivir tratarla. y que hay que tratar. Ya, otro, a ver, ¿qué dice José? ¿Es hereditario? Se ha demostrado que tiene una participación biológica, que ser hijo de padres con depresión puede predisponer a la persona a tenerla también, sí. Ok. Judith, ¿la depresión se cura? ¿Cómo? El término curación está referido a que nunca más la voy a volver a tener. Y esto realmente ya no existe en la medicina. Ahora las enfermedades se mejoran, uno se recupera totalmente a niveles de normalidad, pero siempre tiene que seguir con controles aún sin tomar medicación, para siempre estar siendo chequeado a ver si es que en algún momento pudiera recaer. Claro. Luis, ¿dónde puedo conseguir ayuda para identificar mis emociones y recuperar mi tranquilidad? Esta es una buena pregunta porque implica ya no focalizarse en la enfermedad mental, sino en la gestión de las emociones. Y en los centros de salud mental comunitaria, con el abordaje psicológico, porque hay psicólogos allí y multidisciplinario, se les puede ayudar a gestionar las emociones. Y no tiene nada que ver con ser exitoso en la vida. Hemos visto a Bad Bunny, por ejemplo, el mismo Diego Berti también parece que sufrió un cuadro de depresión, por hablar de ejemplos de personajes conocidos, ¿no? Es que cuando uno se recupera de la depresión, uno vuelve a una vida normal y exitosa, tanto como la pudiera haber tenido sin esta enfermedad. Así es. Cuando no se gestiona bien. Cuando uno se recupera bien, sí. ¿Qué dice Angelita? Desde Chiclayo, ¿la depresión sí o sí tiene que ser medicada? ¿Y qué pastillas recomienda? No necesariamente. Cuando la depresión es leve, con psicoterapia la persona sale adelante. Ya cuando pasa moderada o grave, sí, puede requerir medicación y los medicamentos indicados son los antidepresivos. Ok. Zuli, ¿cuántos niveles de depresión existen? Ya, hay depresión leve, moderada y grave, igual que cualquier otra enfermedad. Leve es cuando uno todavía funciona sin mayor problema. Moderada es cuando ya tiene limitaciones para funcionar, cuando le cuesta mucho hacer las tareas del día a día. Y moderada es cuando ya se tumba a la cama. No te puedes levantar de la cama. Ya no te y no puedes tienes levantar. apetito. Y no hay apetito, hay trastornos del sueño. Ya no hay pasado ganas por de vivir. amor. El amor te puede deprimir, ¿no? Bueno, sí, la frustración sentimental lleva sobre todo a la población adolescente ahora a sentir que la vida no tiene sentido. ¿Las redes sociales propician la depresión? Las redes sociales depende del uso que se les dé. Pero O sea, sí, ver, por ejemplo, toda esta gente feliz en Instagram, sonriendo, viajando con sus familias, ahí solamente la cara feliz. ¿Esto propicia de alguna manera? propicia porque el positivismo perverso nos hace compararnos con las personas que tienen gran éxito en nuestros peores momentos. Entonces, eso refuerza positivismo perverso, está bueno ese término, ¿ah? Es un término que se usa mucho porque hay muchos mensajes de felicidad, con lo cual estamos de acuerdo. Pero no todo es felicidad, no todo es éxito. Hay que saber afrontar Por supuesto. también la adversidad. Hay que saber que detrás de esas caras hay historias que pueden ser dramáticas. En esos viajes uno no sabe lo que pasa en la interna, ¿no? Solo hay que dejarse engañar también por las estampitas. Cintia, ¿autolesionarse es tener depresión? La autolesión pertenece a varios problemas de salud mental. En depresión puede ser, pero más está dirigido a personas con algún tipo de trastorno de la personalidad, sobre todo el trastorno límite de la personalidad. ¿Un celópata se autolesiona? ¿Un celópata está deprimido? Sí, un celópata está deprimido porque la celotipia es una especie de paranoia sentimental. O sea, puede hacer daño también el deprimido. Claro, la depresión de moderada a grave puede tener a veces síntomas psicóticos, entre ellos la celotipia. Ajá, o sea, poder matar a tu pareja. Ciertamente, Inclusive. ciertamente. Ajá.
O sea, también hay una tangente ahí importante, Sí. la depresión. Hay una tangente que no hay que descuidar porque si es que ya se involucran pensamientos de este tipo, hay que tratarlos urgentemente. Claro, o sea, estamos hablando de pensamientos psicóticos que son fantasías, ya se abre la puerta para cualquier cosa con los pensamientos psicóticos. Voces. Es un gran abanico de posibilidades. Claro. Y a todas hay que prestarles atención. Por supuesto. Raquel, ¿qué dice? ¿Qué pasa si no se trata la depresión a tiempo? Se agrava. Lo más probable es que si uno está deprimido y no recibe el tratamiento adecuado, esta depresión vaya agravándose, a veces rápida, a veces no tan rápidamente, pero que en algún momento puede llegar a ser grave. Y ahí ocurren fatalidades. Una que le hago yo. ¿Qué pasa si estoy recibiendo tratamiento, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos, y me olvido las pastillas? ¿Cómo enfrentar esa situación? Me voy de viaje 3 días y no tengo las pastillas, estoy en Estados Unidos, no tengo receta médica, o estoy en un lugar recóndito del Perú y no hay farmacia. ¿Qué pasa si es que se interrumpe abruptamente el tratamiento con pastillas? Sí, eso no debe ocurrir. Por eso uno cada que viaje debe tener sus medicinas. Lo que puede pasar es, en principio, si es que ha venido tomando un buen tiempo el medicamento, tener ciertos síntomas de abstinencia. Ponerse nervioso, intranquilo, sentir que algo le falta. Y lo que le falta es la medicación. Claro. Y ¿Qué hacer en esos casos? En esos casos hay que acudir a utilizar el sistema de conversación, de desahogo emocional, de libertad para expresarse con alguien de confianza en lo que siente. Me hace falta la pastilla y esperar, ¿no? Esperar, pero es esperar con una especie de comportamiento activo, de volcar sus emociones hacia otra persona que le pueda servir. ¿Y el deporte sirve también? Sirve el deporte, sirve la alimentación saludable, sirve la meditación, la reflexión. Disculpe que lo corte así, lo que pasa es que Víctor nos ha escrito: a veces estoy bien, tengo ganas de reír y vivir, amo la vida y de repente tengo ganas de terminar todo y dormir y no saber nada de la vida. De repente estamos hablando de bipolaridad, pero es otra cosa, En fin. Hay personas que tienen mucha labilidad emocional, o bien dentro de un cuadro depresivo o bien dentro de un cuadro bipolar. Es por eso que en estas situaciones se usan los estabilizadores del estado de ánimo, que son medicinas que le permiten a uno... Es como regular la mente. Ciertamente. Equilibrar, ecualizar la mente. Así es quitar los picos y los baches y mantenerlo a uno dentro de unos parámetros de conducta. ¿Tenemos una última o esa fue la última? Bueno, doctor, por último, entonces, no asustarse con la depresión. ¿Qué le diría a los padres de familia? Un consejo vital antes de despedirnos. Que estemos atentos a los comportamientos de nuestros hijos, que nos comuniquemos con ellos, que sepamos en qué andan, cuáles son sus amistades, cuáles son sus ideas al respecto de lo que están viviendo. Acompañarlos en este proceso de crecimiento y desarrollo. Comunicación, René. Claro. Y a los que están padeciendo depresión y tienen vergüenza de hablarlo porque le dicen débil mental, por ejemplo. Sí, que acudan con prudencia a atenderse en un centro de salud mental comunitario, donde un especialista en salud mental. Que vayan y se entreguen. Que vayan y confíen en que la ciencia médica va a sacarlos adelante. Muchas gracias, doctor Carlos Bromley, por la paciencia y por estar aquí para poder reflexionar sobre esos temas cruciales, que pueden cambiar y que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Gracias, René. Gracias, doctor. Mari, contigo.